cordial saludo de bienvenida a este nuevo espacio de difusión, de reconocimiento, de información que desde el Banco Cooperativo Copcentral hemos querido iniciar y que hemos denominado Aconteceres Cooperativos. Lo que queremos a partir de nuestro aniversario, de nuestros 55 años, cuya celebración iniciamos desde el pasado 30 de octubre y que durante todo el año 2020 estaremos celebrando, fue entrar a hacer un reconocimiento y, lo más importante, a recoger unos testimonios de todos aquellos líderes del cooperativismo que han influenciado no solamente en la vida de Copcentral, sino del sector cooperativo en general. Es así como van ustedes a disfrutar de la compañía de muchos líderes que en los últimos años pues han tenido ya la suerte, la dicha de disfrutar hoy en día de un buen retiro o de disfrutar hoy en día, aún desde sus trabajos, de una serie de recuerdos, de acontecimientos, de éxitos y de muchas anécdotas que pretenden no solamente agradecerles y reconocerles su trayectoria, sino también distraerlos, divertirlos y, por qué no, que se genere un ejemplo de lo que fue la vida y obra de varios de nuestros personajes. Muchas gracias y de nuevo bienvenidos a Aconteceres Cooperativos. Bueno, le damos una cordial bienvenida y un muy especial saludo a Socorrito, nuestra invitada para el programa de hoy, Aconteceres Cooperativos. De verdad que para nosotros pues es un gran placer y es un honor, y en lo particular pues es muy agradable, Socorrito, porque dentro de toda esa vida cooperativa pues tuve la oportunidad de acompañarla siempre, quizás unos 20 años casi de verla en su labor, en su trabajo. Y como le decía ahora antes en la visita previa, pues la idea del programa es tener unas charlas agradables, amenas, relajadas, con todos ustedes, los líderes del cooperativismo que en el sur de Santander pues lograron marcar una pauta, sembrar unas semillas y unas columnas que han hecho que el cooperativismo sea en esta región un ejemplo y un referente a nivel no solo regional sino nacional, y que además pues se constituya hoy pues toda una zona de cooperativismo consolidado, maduro y sin duda de gran influencia en el concierto cooperativo a nivel nacional. Entonces pues, Socorrito, ahí nos toca hacer un viaje por el tiempo de cómo, un poco primero, cómo es su vida, su origen, su formación, y en qué momento tiene ese primer contacto con el cooperativismo. Bueno, muy buenas tardes, doctor Jorge. Muchas gracias por haberme elegido como su invitada para el programa Aconteceres Cooperativos. Con mucho agrado, doctor, pude asistir a esta cita y pues contar mi historia cooperativa a través de mi vida. Pues yo soy una neta campesina, nací en el campo porque en ese entonces las madres nuestras eran siempre... No las llevaban al hospital. Todo era con parteras, entonces nací en el campo, me crié en el campo, hice mi primaria también en el campo. Luego cuando ya... ¿Qué vereda es? Tengo la fortuna de conocer muy al detalle el Valle de San José. Luego, ¿en qué parte fue eso? Nací, viví mucho tiempo en la vereda de los Medios del Valle de San José. Nuestra vereda, mejor dicho. Vereda, sí. Pues, ¿qué le digo? Luego de haber iniciado pues ya el bachillerato en ese entonces del colegio del municipio, iniciaba con el bachillerato y tuve la fortuna de como que estrenar el colegio, y ahí pues estudié
hasta cuarto bachillerato, porque hasta ahí estaba aprobado, o hasta ahí aprobaron. Y mi vida cooperativa yo creo que inició desde mi infancia en el colegio, ya en bachillerato. En el colegio había pues la tienda que existe siempre en un colegio, y a eso le llamaban cooperativa. Cooperativa, sí. El profesor de inglés, el profesor Francisco Salazar, que él era socio o es asociado fundador de la cooperativa. Él era el que nos daba la cátedra de cooperativismo, que en ese entonces también se daba la cátedra de cooperativismo. Yo inicié con él, entonces sin entender muchas cosas del cooperativismo, solo lo que nos daban pero nunca la socializaba uno con la vida práctica. Yo era la tesorera y él se implementó en esa cooperativa, pues fuera de la tienda, que los alumnos pudiéramos como incentivar el ahorro entre los estudiantes. Yo recuerdo que a mí me daban monedas para los dulces de la semana y yo nunca gastaba nada. Yo el día lunes, sagradamente a mí me daban el día lunes y yo llegaba a entregarle al profesor. Él tenía una cuenta en la cooperativa y entonces él iba y depositaba esos ahorros. Al final del año, entonces ya yo era la tesorera que llevaba las cuentas, quien ¿Cuánto retiraba. habían dado? Entonces él al final del año iba y retiraba a la cooperativa y nos entregaba los ahorros que habíamos hecho durante todo el año, más los intereses que generaban. Entonces uno como que uno ganaba teniendo la plata guardada. Oye, entonces increíble. yo digo que desde ahí inició mi vida cooperativa. Luego cuando terminamos pues cuarto bachillerato, junto con mi hermana nos enviaron a Bucaramanga a estudiar, pero desafortunadamente una podía ir al colegio y la otra no. Entonces mi hermana entró al Pilar no, ¿A la normal? No, al colegio, bueno, un colegio que era de promoción social, y ella pudo terminar su bachillerato allá. Entonces yo pues inicialmente inicié en el SENA a estudiar, pues a mí me gustaban los números, siempre me han gustado los números. Entonces inicié a estudiar lo que tenía que ver con contabilidad. Pero para mí fue difícil porque en ese entonces le exigían a uno un patrocinio. El patrocinio. Claro. Entonces una empresa tenía que patrocinarlo a uno, prácticamente pagarle a uno casi que el estar uno en el SENA. Para mí fue difícil porque yo no conocía a nadie, no tenía amigos en Bucaramanga, entonces fue difícil conseguir ese patrocinio. Entonces yo tuve que retirarme del SENA, pero seguía con la idea de seguir estudiando, tener conocimiento en todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Me metí al Colombo venezolano y allá hice el curso de contaduría general. En Bucaramanga, allá en la 22 con 35, sí. Que por cierto, pues para mí, yo siempre he dicho que esas bases para mí fueron primordiales. Estudié los 2 semestres, luego ya me gradué de contaduría general y me quedé un año en Bucaramanga, hasta en el TIA estuve trabajando. Vea, ese fue un gran referente de Bucaramanga, el TIA allá en la 35 con 15. Y después fueron 3 meses, porque en ese entonces no le daban a uno sino 3 meses. Luego trabajé por ahí en un negocio así, llevando cuentas, llevando la contabilidad. Y ya al final del año yo dije, no, yo me regreso para mi pueblo. Me regresé, mi hermana se graduó también, entonces nos regresamos nuevamente al pueblo. Llegaron las 2 hermanitas. Otra vez, sí. Entonces al siguiente año, en febrero, cuando ya iniciaron las clases, entonces mis hermanos, pues de lógica, que nosotros seguíamos viviendo en el campo, ya no en la vereda donde nacimos, sino en la otra vereda donde hoy en día pues tenemos también, seguimos ahí con la gerencia. ¿En el quinto? En la vereda del Recodo. Entonces se iniciaba el año escolar y entonces mis hermanos los menores pues entraban también a estudiar. Mi papá ya tenía la casa en el valle, entonces me dijo, mija, lo que tiene que hacer es irse el año entrante es
a ver de sus hermanos, a acompañarlos porque ellos van a estudiar, allá no hay nadie quien vea de ellos. Y dije, bueno, no hay problema. Entonces nos fuimos, nos trasteamos un día, al otro día mi hermana, la que estuvo estudiando en Bucaramanga, se fue a la cooperativa a pagar los recibos de agua y luz que se pagaban allá. Entonces el gerente en ese entonces estaba solo, porque la secretaria la habían sacado, estaba de vacaciones o no sé. Entonces él le propuso a ella que por qué no se iba a trabajar con él, que no tenía quien le ayudara. Tenía la contabilidad atrasadísima. Entonces ella le dijo, pues yo de esto no sé nada. La que sabe de esto es mi hermana. Si quiere le digo que venga y hable con usted. Y así fue, me mandó que fuera. ¿Quién era ese gerente? Juan María Silva. Juan María. Entonces yo fui al otro día y me encontré con él, entonces me propuso que si quería trabajar, que era que estaban buscando una persona pues, que tuviera conocimientos, porque había que hacer muchas cosas. Entonces, claro, yo le acepté, pero yo sabía que, pues, que la que estaba en vacaciones y que regresaba. Entonces yo dije, bueno, sí, yo le ayudo y le adelanto la contabilidad y así fue. Entonces iniciamos los dos y pues el trabajo era bastante, porque... ¿Estamos hablando de qué año, Socorrito? En el año 81. 81. Febrero del 81, el 11 de febrero me acuerdo. Entonces, bueno, entonces tenía yo que desde hacer el aseo hasta todo el resto. Yo era la cajera, yo atendía cartera, atendía aportes, ahorros, mejor dicho, la contabilidad. Y cuando eso, pues se manejaban las chuspas, las tarjetas, ajá, donde se registraba todo. A cada uno, sí. Y yo en máquina lo hacía. No, a mí la máquina me rendía mucho porque eso sí lo aprendí muy bien allá en el Colombo. Y en las tardes, cuando ya cerraba... Las Remingtonejas de carro ancho, sí, las grandes. No, cuando inicié era una chiquita, pero ya después ya era grande, sí. Y en las tardes, ya cuando cerraba, pues hacía el aseo y me sentaba a adelantar la contabilidad. A hacer las planillas, luego pasar a libros, porque eran 3 libros que había que llenar. Y así, pero afortunadamente yo era muy ágil, entonces me rendía mucho trabajo. Y así fue creciendo la cooperativa. ¿Vuelve de vacaciones la titular y qué pasa? No vuelve la titular. Ah, no volvió. Entonces en el mes de marzo era la asamblea. Ajá. Y todo, pues claro, algunos a favor mío y otros a favor de la señora que había salido. Y bueno, y me decían que no, que yo tenía que salir y que ya llegaba la otra. Entonces dije, bueno, yo no hice ningún compromiso. Entonces vino la asamblea. Entonces el gerente me dijo, tiene que ir a la asamblea. Usted tiene que ir a dar informes y no sé qué. Y pues sí, yo fui a la asamblea y allá en la asamblea sacaron el cuento. Entonces, pero no, ya la decisión que habían tomado era que la señora no la volvían a integrar. Entonces, ya a partir de la asamblea, entonces ya me firmaron contrato. Ahí hablando ya de la cooperativa un poco, Socorrito, pues usted tuvo la oportunidad de organizar varios aniversarios, luego sin duda usted conoce la historia. Claro. Y en el programa anterior que tuvimos ahí la oportunidad de compartir con don Darío Benítez algo de historia de la conformación de las cooperativas de varios de los municipios de la región, mencionó al sacerdote que creo que fue el que creó, el que promovió allá la cooperativa del Valle. Cuéntenos un poquito de cómo fue la historia de la organización y esos primeros socios fundadores. A ver, en el año 67, en vista de que había venido el Papa Pablo VI, creo que fue, hizo como un compromiso con la iglesia, con los sacerdotes de cada municipio, de que ellos tenían que en cada municipio crear una cooperativa. Pero como eso era un tema como tan desconocido para todas las comunidades, entonces pues cada sacerdote se organizó en su pueblo, organizó la gente. En el Valle de San José pues fue el padre Ángel Fidalgo Reyes,
el gestor de la creación de la cooperativa y logró reunir 34 asociados, 34 personas que le colaboraron en su proceso. Aportaron 1.328 pesos para crear la cooperativa. Pero realmente, como había tanto desconocimiento del tema cooperativo, eso no fue fácil, la creación de una cooperativa. Entonces el padre le metió el hombro con los fundadores y lograron que la cooperativa, en muchas épocas que estuvo en crisis, no se quebrara, sino que siguiera adelante. El padre, en algún aniversario que yo lo invité, contaba que él cogía personas y se las llevaba casa por casa a pedir limón, a pedir monedas para que la cooperativa no se cerrara, sino que siguiera. Entonces llegó una época también, entonces ya el padre Ángel Fidalgo fue el primer gerente que tuvo la cooperativa. Y allá estaba también el padre José del Carmen Cubides. Entonces fueron los dos que trabajaron ese tema y trabajaron con la cooperativa. Como no era tan fácil, entonces la creación de la cooperativa también surgió por el aislamiento que había entre pueblos, entre ciudades, en las vías. No era fácil venir del Valle al San Gil o ir a Bucaramanga porque no eran vías muy bien transitadas. Entonces eso hizo que la gente empezara a creer en la cooperativa. Entonces ya pues el que tenía sus ahorros empezó a llevarlos a la cooperativa. Y llegó un momento que entonces quisieron como también impulsar los productos del municipio y crearon el almacén de consumo del municipio. Eso era el supermercado del pueblo. Entonces ahí podían también nivelar precios. Y la gente, pues claro, la gente del campo bajaba y hacía su mercado ahí. Entonces, mientras el gobierno no le metió mano a ese tema, pues pudieron las cooperativas trabajar ese Claro, nacían como ahorro y crédito, pero luego se complementaban con la multiactividad, el consumo, la compra, la comercialización, claro. Cuando el gobierno ya se dio cuenta que las cooperativas empezaron como a surgir, como a hacerse fuertes con muchos temas, entonces ya vinieron los impuestos. Entonces ya fue difícil competir con el pueblo, con las tiendas del pueblo, porque las tiendas no pagaban impuestos. En cambio la cooperativa, por ser un ente jurídico, ya le tocaba. Tuvieron que salir de ese almacén, venderlo. Lo vendieron a la acción comunal del municipio, pero eso duró muy poco. Fracasa, claro. Luego entonces ya la cooperativa pues estaba mejor. ¿Cuánto alcanzó a estar el padre ahí? El padre como en los primeros años. Sí, ¿Cuándo viene el primer gerente, digamos, no sacerdote? Como al año 70, eso fue el 20 de mayo del 67 fue creada la cooperativa. Sí. Como ¿qué diría? Año 75, porque en el 76 ya en la misma iglesia o la casa cural le vendieron la mitad a la cooperativa. Entonces ya estaba don Domingo Salazar de gerente en el 76. Y bueno, ya pudieron adquirir la mitad menos de la casa. De la casa. Porque le vendían toda la casa, pero valía 120.000, entonces les tocó. Entonces ya viene ahí Central a colaborar con el crédito y con Financiacop en ese entonces. Financiacop también. Para el pago de ese crédito, que no fue fácil. Nos contaba también una anécdota del padre que había habido un asociado que había solicitado un crédito y pues que él necesitaba era plata, pues, bastante, entonces habían logrado prestarle un crédito, no sé qué valor, en todo caso alto, como de lo más alto que pudieron, y que esa plata se perdió porque el asociado no la pagó. Virgen santa. Ese fue uno de los fracasos que ahí sí se dieron caja en la obligación de con tanto esfuerzo para reunirlo del desembolso y luego no volvió la plata. La plata se perdió, se acabó esa plata.
Luego entonces, bueno, ya en el año, creo que como en el 80, no sé, Juan María sí, pero no recuerdo qué año entró. Ya cuando cambiaron el gerente, pues ya empezó otra vida. Y luego en el 81, cuando yo entro, pues con mis padres, que yo era conocida y ellos eran muy conocidos, entonces la gente empezó a creer más. El hecho de ya estar mi figura ahí, pues ya empezó a darle más credibilidad, más confianza. Los asociados acudían, o la gente ya acudía a abrir sus cuentas. Y sí, desde ahí empezó un proceso cooperativa. Hay un común denominador de Muy bien. con quienes hemos compartido estos recuerdos en cada municipio y en cada caso exitoso, y sin duda sí tiene que ver la persona, es decir, la semilla y el modelo cooperativo, perfecto, pero el liderazgo y la persona que se echa encima la creación, promoción y consolidación de la cooperativa, pues es fundamental también en eso. De manera que sin duda, pues ahí, Socorrito, empezamos a perfilarla entonces ya años 80, usted surge en la gerencia, ¿la nombran en qué año? ¿En el 80 y qué? Antes de ser nombrada gerente, pues en el 81 ingreso a la cooperativa. En el año 84, CEPAS promovía unas becas a ir a estudiar a Panamá. Sí, don Darío nos comentó de esas becas. Entonces yo me gané una beca y me fui en el año 84, febrero del 84, 3 meses y medio a estudiar cooperativismo para el cambio social. Sí. Pero eso era más de formación política. Política, sí. Pero bueno, la experiencia fue muy agradable. 3 meses y medio estudié allá, luego yo regreso y iniciamos ya la cooperativa empezaba a crecer con un crecimiento pues sostenido. Entonces ya en el año 86 ya hubo la necesidad de que ingresara otro empleado, porque ya el trabajo era bastante para mí, que hacía muchas Usted seguía barriendo, cerrando todo. Todavía sí. haciendo el aseo. Y luego entonces, después en el año 92, fue cuando ya ingresé como gerente de la cooperativa, que inicialmente no fue tan fácil porque pues yo lo sabía, yo me movía en todos los cargos, lo sabía todo, pero me daba temor, era el tener que salir a poner la cara a las entidades y hacer todo el proceso que había que hacer afuera de ya el relacionamiento de la entidad relacionarse con demás personas y bueno, pero no, eso no fue tan difícil. Lo difícil fue que cuando yo tomé la gerencia, la cooperativa pues estaba más bien bajo plata, porque pues, el otro gerente era como muy temeroso del endeudarse con una entidad financiera. Más sin embargo, no había plata para indemnizarlo, porque le sacaron, no pudo indemnizar. Él tuvo que hacer el proceso de demanda y bueno, mientras tanto en ese tiempo logramos reunir la plata. Ir ahorrando lo de pagar la demanda. Sí, y así fue. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento cuando él me entrega a mí con una rumbe de solicitudes y no había plata? Quedé con 3 millones en caja para trabajar, caja y banco. Pero mi confianza pues era COP Central, acudí a COP Central, ahí me colaboraron, me hicieron un crédito, eso sí fue muy rápido, y yo de ahí empecé a atender la demanda de crédito. ¿Estaba don Darío en el 91 todavía o ya está? Sí. Y con eso pues yo solventé todo eso, empezó la gente, claro, ya los créditos eran muy rápidos. Yo no les demoraba con el hecho de pues, que la gente empezara a creer más en la cooperativa y que se solucionaban los problemas, porque mi lógica, que mi pensamiento siempre fue ese: cuando una persona acude a una entidad es porque lo necesita para allá. Entonces, bueno, mis
como mis estrategias que tomé en ese momento, necesitábamos capitalizar la cooperativa. Entonces de cada crédito le quitábamos un porcentaje, le estábamos quitando como el 1%, entonces empecé a quitarle el 2%. Entonces eso hizo que los aportes empezaran a subir. Yo teniendo buen patrimonio, eso me salva. Y llega a platicar. Y así fue. Entonces esa estrategia me sirvió. Empecé a sacar programas de rifas y de todo lo que... A promocionar, pues, concursos, vainas. Sí. Empezamos a trabajar con la Universidad Javeriana a dictar capacitación cooperativa. Eso sí lo hicimos a través del pueblo y del campo. Con ese convenio y con ahí aparece el profesor Leonardo Arizo. Leonardo, que después fue director de Fedepanelas. Sí, sí. Con él trabajamos muy bien, hicimos muy buenos programas. Nosotros... Eso le quería preguntar, Socorrito, de las cosas que a mí me llamó la atención cuando conocí a Cosvalle, es ver que no se limitaron al ahorro y al crédito, y que hubo una digamos, una profunda actividad en todo lo que tenía que ver con gestión de proyectos, recursos, con volverse parte principal, el eje de la vida del municipio. ¿En qué momento surge eso? ¿Es alguna formación? ¿Es algún programa que lidera CEPAS, COPCentral, o es este contacto con la Javeriana, con el profe? ¿Dónde les abren a ustedes esa mente para tomar todas esas decisiones tan trascendentes en la vida de Cosvalle? Pues yo no recuerdo por qué hicimos los convenios con la Javeriana, ni quién nos presentó, no recuerdo en este momento. Pero lo que sí es que la Javeriana fue primordial para poder desarrollar todos los proyectos y conseguir recursos extranjeros. Exacto. Porque de Galicia nos mandaban plática y con eso, pues claro, nosotros capacitábamos. ¿Qué no hacíamos? Hacíamos cosas, pues, todas porque eso había que dar información, enviar informes de lo que se hacía. Con ese convenio logramos también que hacer una pasantía a Canadá, que fuimos 5 cooperativistas. ¿A Yardán fueron? Sí. Fueron 10 días, que fue también muy bueno ir a conocer el modelo cooperativo de Canadá, claro. Y poder, pues, de allá extraer muchas cosas para poder seguir trabajando los proyectos en Copvalle. Luego entonces conseguimos otro segundo proyecto con España y logramos entonces, en ese entonces empezaba a hablar de lo que tenía que ver con el reciclaje, de apartar los residuos. Entonces con el proyecto también capacitamos todas las veredas y todo el mundo. Imagínense, en esa época que todavía no, hoy en día está de moda y todos hacen. Pero en ese entonces. En esa época era una visión muy anticipada de las cosas. Resulta que en vista de eso, pues queríamos dejar como un recuerdo para el municipio la planta de residuos sólidos. Y España nos mandó unos recursos y con eso pues pudimos construir. Pues en este momento está ahí las bases solamente. Las bases. El colegio nos permitió hacer eso, una parte alta de la granja. Pero no fue fácil porque el siguiente año hubo cambio de alcalde. Entonces ese alcalde ya no quiso trabajar con la cooperativa, entonces ese proceso quedó ahí. No pudimos seguir hasta el son de hoy porque ningún alcalde ha querido meterle mano a eso. Entonces eso sí es lo que no me agrada de haber hecho ese proceso. Pero bueno, también con todos esos, con la Javeriana y todo, y con los recursos que nos enviaron de España. Entonces ya también nos invitaron a dar una gira por España, también a conocer el modelo Mondragón y las cajas allá. Las cajas de ahorro. Cajas cooperativas. ¿Cajas qué? Cajas rurales, creo que se llaman allá. Logramos conocer el modelo cooperativo allá, que pues allá realmente son bancos, son grandes bancos en España, pero también muy importante conocer el proceso. Claro.
15 días también allá en Valencia estudiando y conociendo todo, Qué todo el movimiento hermosa. cooperativo. El trabajo con la comunidad. Yo recuerdo que la cooperativa tenía que ver con el asilo, la cooperativa tenía que ver con la iluminación navideña, la cooperativa, mejor dicho, era el motor de muchas actividades. ¿Cómo es ese trabajo con la comunidad? ¿Cómo surge esa buena relación e interacción con la comunidad? Bueno, luego que vimos que pues, la cooperativa ya con ese crecimiento de asociados, el crecimiento patrimonial, y ya no, considerábamos que la cooperativa ya se estaba moviendo solita. Entonces tratamos de implementar otros programas utilizando pues, recursos de la cooperativa y fue así como se logró realizar programas con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las entes del municipio, con la alcaldía. Hubo un alcalde, Luis Rueda, que con él hicimos un trabajo maravilloso que logramos hasta en esos 4 años con él de prácticamente poner todas las instituciones educativas pintadas, arreglándoles Mejora y dotación de todas las escuelas. Prácticamente le quitamos esa responsabilidad al gobierno. Qué Y logramos pues hacer muchas cosas con él, pero bueno, no todos tienen el mismo pensamiento porque ya después entonces se miraban otras cosas, entonces yo con eso sí no comulgaba. claro. Sí, pero yo logré implementar muchos programas con los niños, dictábamos muchos cursos en las vacaciones, les hacíamos vacaciones recreativas, inclusive, yo no sé yo por qué lo haría, pero yo me atrevía a contratar busetas y irme hasta Bucaramanga con ellos, a llevarlos a parques y a llevarlos a conseguir. Hoy en día lo piensa uno porque No. cualquier accidente o que se le enferme un chino. Afortunadamente nunca pasó nada. Con los profesores, considero que siempre los profesores son un eje importante en una cooperativa porque son los que tienen sueldo fijo y no, Claro. y no hay como tanto riesgo, ¿no? Con ellos también, yo les hacía la actividad del día del profesor, que eso lo extraña hoy en día porque eso se acabó. Claro. Con la actividad que más me gustaba era la final de año que hacía con los abuelos, con los asociados mayores de 60 años. Les hacía mucha actividad. También, gracias a Dios, nunca me pasó nada con ellos, pero era la actividad que más me gustaba por deber de que ningún ente les celebraba nada ni les hacía nada. De la cooperativa siempre lo hacía. Y con las instituciones siempre estuvimos de la mano, el seguro estudiantil, siempre la cooperativa les daba el seguro a los estudiantes. Con los asociados, pues, hombre, todos los años, pues al menos un detalle. Y sí, todas esas cosas hizo que la cooperativa tuviera un desarrollo acelerado y pues mi propósito cuando me retiré era que al menos se sostuviera. Hay muchos programas que ya no existen, todos se acabaron, no sé por qué, pero considero que el trabajo que yo hice en la cooperativa dejó mucho renombre. Sin duda. Y hoy me siento orgullosa por eso. Sin duda, Socorrito. Además recuerdo que tuvo muchos reconocimientos de distintas instituciones nacionales y todos esos reconocimientos pues un poco de toda la gran labor que hizo allá. De las cosas que también me llamaba mucho la atención fue esa gran fortaleza de haberse ustedes integrado varias cooperativas de la región y de formar un grupo de estudio, de análisis, para pelear cosas ante el gobierno, ante los distintos retos que tuvieran. ¿Cómo se fue creando ese grupo tan querido de tantas líderes? Y creo que eran casi todas mujeres, por ahí uno que otro colado. ¿Cómo fue eso? A ver, nosotros en vista de
cuando ya pues todas las entidades empiezan a crecer, se empiezan a tener problemas. Y yo creo que la primera reunión que nos invitó fue a hacer análisis de la cartera, porque el moroso que estaba en Covalle, lo estaba en Barichara, lo estaba en otra cooperativa aquí de San Gil. Entonces empezamos a intercambiarnos información y cada uno traíamos los listados. Entonces, ¿cómo así? Fulano está en tal lado y en tal lado. Entonces empezamos como a reconocer los asociados. Crearon una central de riesgo regional. De riesgos, porque cuando eso no había nada de centrales de riesgo. Claro. Entonces eso nos fortaleció bastante porque ya sabíamos quiénes eran los que quedaban mal en las entidades, entonces empezamos a descartar y a no prestarle a esa gente. Y entonces de ahí nació como ese grupo, pero después nos convertimos en como el grupo líder de la región y tratábamos muchos temas que entonces empezó el gobierno como a darnos duro, entonces nos reuníamos a hacer al menos cartas para enviarles que como que no tenían eco en ningún lado, pero bueno, eso nos fortalecía a nosotros como ente cooperativo. Y es así que cuando Coop Central tuvo la crisis, nosotros estuvimos también a ustedes les tocó liderar eso. Liderar para que la reabrieran, porque cerraban a Coop Central y nos mataban a todas. Porque eso era un problema, claro. Un problema del sector cooperativo, no era de Coop Central, era de todos. Ahí viene ya el año 98, 99. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos y precisamente en alguna reunión en donde el grupo de ustedes invitaba a la superintendencia para discutir alguna norma que estábamos implementando, desarrollando la ley 454 del 98, y también surge después el tema de Coop Central y de esa primera operación de salvamento de Coop Central, que también ustedes tuvieron ahí la fortuna y la responsabilidad de liderar y de sacar adelante. Y en ese proceso de especialización de las cooperativas, y pues realmente en esta región prácticamente todas las entidades fueron capaces de sortear esas exigencias, de especializarse, de crear sus patrimonios mínimos. ¿Por qué fueron todas como tan exitosas, como tan juiciosas? ¿Qué tendría que ver para que eso se diera y fluyera de alguna manera relativamente fácil? Porque hubo otras regiones en donde sí fue muy difícil ese proceso. Cuando nace la ley 454 del 98, pues claro, cuando nace esa ley prácticamente a todas nos sacaban del mercado, porque muy poquitas cumplían con el requisito del patrimonio mínimo. Covalle estaba ya casi en la línea, porque lo que le contaba yo que yo lo primero que hice fue empezar a que el patrimonio creciera. Empezamos con los excedentes de cada año a crearle el capital propio. Eso también nos sirvió muchísimo. Y gracias a usted, doctor Jorge, que fue nombrado el primer superintendente de la economía solidaria, quien nos ayudó en este proceso, si no, yo creo que hoy día no existirían las cooperativas pequeñas, porque las grandes pues ya no tenían problemas. Entonces, recuerdo tanto que nos reunimos para tratar ese tema y lo invitamos, ¿no? Creo que fue la primera visita que hizo. Sí. Dentro de su cargo y dentro del sector cooperativo fue acá a San Gil, donde les pusimos todos los problemas que nos estaban presentando. Y usted, doctor, amablemente dijo, yo las voy a ayudar, yo no las voy a dejar hundir. El sector cooperativo tiene que seguir adelante. Así fue como sacó una circular donde nos daba 2 años. Eso había un periodo, sí, yo no recuerdo, había un periodo para poder... 5 años, bueno, sí. Nos dio unos años para que en ese tiempo pudiéramos nosotros adaptar ese patrimonio mínimo
esos aportes mínimos que Sí. exigía, que en ese entonces eran 500 salarios. Sí, Yo afortunadamente como que en 6 meses ya estaba lista. ya lo hice una rifa y con eso de aportes y con eso completé y bueno, yo ya me salvé. Pero sí había unas, por ejemplo, en la región Meleña, que es muy pequeña, sí era difícil Sí. el proceso, pero casi todas fuimos juiciosas. La del Encino también recuerdo Eso que, sí, quebró. que doña era que se llamaba, esa luchó y luchó y luchó, pero Una mona. se quedó solita así, Sí. pobrecita. Sí, y no, y afortunadamente logramos salir todas y ahí están puestos. Sí. En este momento ninguna. Crearon también gremio, yo recuerdo que estaban promoviendo FESCOR, se llamaba en esa época. Cuando se creó el FESCOR. que Hoy en día con FECO Oriente. Con FECO Oriente. Entonces, pues eso fue como también una entidad que colaboró mucho y era como a donde podíamos acudir para que a través de ese gremio se pudiera quejar ante lo nacional. Pero no crea eso, el gobierno, después de que se dio cuenta que el sector cooperativo era muy fuerte, entonces ya empezó a inventarse sus impuestos, a inventarse tantas cosas que hoy en día quitó prácticamente con la plática que se podía trabajar toda la educación. Sí. Y hoy en día ya eso hay que mandárselas a ellos. Y a la cooperativa pues no llega nada. Con esos recursos de educación nosotros también pudimos hacer muchísimo. Se hizo maravilla, sin duda. Sí. Sí. Porque pues, la cooperativa da buenos rendimientos, buenos excedentes cada año y con eso pues... Pero ya quitarle el 20% de los excedentes a una cooperativa y que se vaya, no sepa qué se hace, difícil. Sí. Entonces pues eso ha hecho que también las cooperativas pues con la plática que se podía trabajar con los asociados, ya hoy en día no se puede. Sí. Porque con eso nosotros, con esos recursos de educación era que le invertíamos a todas las instituciones de la educación en el municipio. Sí. Y en la región, porque de todas maneras la cooperativa tiene muchos asociados de la región. Viene ahí después, Socorrito, como esa etapa de satisfacción, de empezar a asegurar los logros, viene ya la madurez de su vida laboral y bueno, empieza uno como a acercarse a esa edad de ya casi me pensiono. ¿Cómo empieza usted a visionar si se pensionaba, si no se pensionaba, si seguía, si no seguía, si se formaba a alguien para que la sucediera? ¿Cómo empieza usted a llegar ya a esa etapa final de su vida laboral? Bueno, cuando ya está cerca a la fecha de pensionarse, pues uno lo que quiere es hacerlo. Pero yo pues en ese momento empezaban las normas internacionales, estaban en su furor. Quise como quedarme un tiempo más como para lograr como dejar ya la transición de ese proceso. Pero yo tan pronto, al otro día de haber cumplido mi edad, pasé mis papeles y en 3 meses ya estaba salió rapidito. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces pues yo pedí que quedarme un tiempito más, pero el consejo ya consideraba que bueno, que ya estaba pensionada, que era justo que le dejara a otra persona. Y como que empezamos el roce entre el consejo y gerencia, porque no me iba. Entonces, en una noche yo no tengo por qué estar peleando con ellos y ellos peleando conmigo, porque no me voy, le dije, pues, considero que ya cumplí mi proceso, que dejo la entidad en punto alto. Punto alto. Y una noche, al otro día llegué a la oficina, hice la carta, nadie lo sabía. Al otro día había reunión de consejo, hice la carta. Cuando entramos a la reunión del consejo y les presento la renuncia, todo el mundo se quedó. Y les dije, tengo listo ya la acta de entrega. Dígame a quién le entrego, mañana mismo me voy. Era un 21 de febrero. Y entonces, de febrero no, de enero. Entonces, prácticamente me despedí, me iba a retirar a la reunión
Y este consejo no me dejó que no, porque ellos tenían que decirme a mí muchas cosas. Y así fue como los escuché a todos. Estaba dolida, porque yo decía que uno para retirarse no debe retirar de esa forma, debe ser amigable. Lo ideal es que sea, claro, todo un Entonces, proceso. pues, yo estaba muy dolida por lo que estaban haciendo, entonces, bueno, yo aproveché, les dije un poco de cosas, y ellos también me dijeron, pero cosas bonitas. Entonces me dijeron, no, tampoco queremos que mañana mismo se vaya, no, termine el mes y tranquilamente hace su entrega. Y así fue como me retiré. Uno muchas veces se pega a las entidades pues pensando que si yo me voy, lo uno que aspira es que al menos se sostenga y que siga creciendo, que sigan con programas que uno había montado. Y ya, o sea, como que se pega uno y no quiere irse. Claro, ha sido como el hogar de uno toda la vida, 33 años. Claro. Entonces, no, ya cuando tomé la decisión era que no, yo me tengo que adaptar a otro proceso. No, hoy en día digo que no hay mejor vida que estar uno allá libre. Surte esa entrega, bueno, si en esa primera asamblea ya usted sale de la cooperativa, ¿y en qué empieza como a planear cuál va a ser su nueva actividad? Porque entiendo, pues muchos amigos, ustedes cercanos, he podido verlos, algunos cómo se adaptan, otros no. ¿Qué pensó de esa nueva etapa ya de pensionada? Bueno, no crea, los primeros días pues uno los toma como unas vacaciones, pero ya cuando transcurre un mes y bueno, ya empiezan a adaptarse, pues ya no pensar en estrés de ninguna índole, no pensar que me acuesto y mañana tengo que hacer tal cosa, y cuando está uno en el sueño como que empieza a recordar muchas cosas que mañana tengo que hacer, entonces ya como que ese proceso ya empieza uno a olvidarse. No, yo estoy ya retirada, yo no voy a volver a la cooperativa, pero no crea que no es fácil al principio. Claro. Pero después de que se adapta uno de todas maneras, yo me he movido en el medio de no estarme quieta. No he querido volverme a comprometer con nada, de manera que no me quite el tiempo, porque a mí me hace falta tiempo. Mi decisión es, yo ya tenía apartamento en Bucaramanga, voy a estar allá y voy a estar acá, y en eso he pasado. Ahora allá y acá. Mi nieta en la universidad, entonces estoy con ella, pero no, mi roce social pues siempre ha sido el mismo. Hemos estado reuniéndonos, este año ya desafortunadamente no lo hemos podido hacer, pero el grupo de compañeras cooperativistas que se han retirado ya, que están también en el mismo proceso, hemos estado ahí como unidas, y las que todavía están, pues también, vamos, el grupo, el equipo que formamos muchos años atrás, aún sigue, y sí, nos reunimos al menos a contarnos las historias, las unas de trabajo y las otras de descanso. Socorrito, pues no, agradecerle muchísimo la participación en este programa. Para nosotros es generar unos testimonios y hacerles unos reconocimientos a esas personas que hicieron posible con su gestión no solamente el caso exitoso de su cooperativa, sino de COPCentral. Digamos que hemos querido desde COPCentral hacer ese reconocimiento, porque pues sin duda COPCentral ha tenido tuvo en ustedes pues el apoyo necesario para sortear dos dificultades ya, y bueno, por fortuna ya en la última etapa pues se logra también en COPCentral ya una integración nacional que nos permite hoy tener esa experiencia que nació en esta región, tenerla a nivel nacional. Pero si algo tenemos claro y más en estos 55 años de historia que estamos celebrando, pues es nunca dejar de agradecer y reconocer a personas como usted, Socorrito, que tanto nos han aportado no solo a COPCentral, sino al movimiento cooperativo regional y colombiano. De manera que muchísimas gracias, Socorrito, y seguiremos en contacto sin ninguna duda. Claro que sí, doctor. No, a usted, doctor, muchas gracias.
por tenerme en cuenta y de todas maneras yo siempre confié toda la vida en COP Central. Yo siempre decía que COP Central para nosotros era la madre, la que nos daba apoyo, la que nos tendía la mano cuando nos necesitábamos, y así fue siempre. Por eso nunca la abandonamos, porque sabíamos que había que apoyarla en los momentos que tuvo de dificultades, y sé que sirvió mucho lo que nosotros hicimos. Así es, Socorrito. Muchas gracias. No.